mañana, para las 7 de la mañana, 6:50, y vamos a hablar ahora, Mane, de nuestro Spider-Man criollo. Veamos las imágenes, Omar, lo comentábamos ayer, porque hay novedades al respecto. Este osado delincuente que estaba robando en un 18º piso, más o menos. Sabemos la historia completa. Sí, y al ser sorprendido empezó a escapar por los balcones, arriesgando así su vida. Sabemos la historia completa porque pudimos conversar con los vecinos del edificio. Claro. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, Nico, tú nos vas a contar ahí más detalles de este osado escapista nacional. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico, buen día. Hola, Robert. Hola, Mane, ¿cómo están? Buen día. Claro, si uno revisa el video en primera instancia, lo primero que podríamos decir es que podría llamar la atención la pericia que tiene este sujeto para bajar de un piso a otro, para colgarse en algún momento, y también fortuna, porque en un momento incluso da un paso en falso, digamos, y eso le pudo haber costado una caída bastante compleja. Pero finalmente queda al descubierto que todo esto era parte de la huida, del escape que estaba en este caso ejerciendo este sujeto, y el video es captado cuando él intenta descender desde el 5º piso hacia el primer piso, ya cuando lo habían obviamente acá detectado los mismos inquilinos y también la misma comunidad de este edificio, que está ubicado en la comuna de Santiago, puntualmente en calle Corte Suprema, que es un pasaje bien pequeño, y donde la gente del edificio de al frente capta este hecho, lo graba, pero al mismo tiempo esto ya había sido monitoreado por el conserje del edificio, quien se dio cuenta que había una persona dentro de un inmueble y que había ingresado aparentemente por el método del escalamiento, como se dice, y que dentro de ese inmueble había robado un par de especies, y luego, cuando ya se había empezado a llamar al conserje, se había llamado por citófono también al mismo departamento, el sujeto se da cuenta que lo descubrieron y empieza a hacer este descenso totalmente arriesgado, que va básicamente bajando de un balcón a otro, afirmándose en algunas estructuras del mismo edificio, y que una vez que él termina por descender del lugar, si bien escapa del edificio, afortunadamente Carabineros ya estaba al tanto del hecho y lo pudo capturar a un par de cuadras de este lugar. Antes de eso vamos a hablar ahora de las declaraciones que dieron los vecinos, porque ellos también pudieron comentar lo que fue para ellos contar con esta experiencia en su comunidad. Vamos a revisar esas declaraciones. Oye, ¿qué te parece? No, es terrible, estoy como impactada, no sabía nada de esto. Un poco de miedo. Miedo porque yo vivo acá sola y... Oye, ¿y acá has tenido algún problema, por ejemplo? ¿O nunca? No, igual nunca. Como nunca nada con los vecinos, ni siquiera con los conserjes, de hecho son súper los conserjes amorosos. Es una situación muy difícil y nosotros como habitantes del edificio, por supuesto nos sentimos muy inseguros sobre esa situación. Y bueno, quisiéramos que ojalá las autoridades pudieran tener, tanto del edificio como las que nos resguardan a nosotros como ciudadanos, poder sentirnos un poco más seguros con respecto a eso. Bueno, finalmente las dudas que habían ayer, Nico, era cómo este sujeto logró ingresar a este edificio, porque él finalmente ingresa a pie, pasa por la conserjería, pero levanta algunas alertas porque entendemos que él era una cara conocida para la comunidad de este edificio. La particularidad también de esta historia está en cómo él logra ingresar. Sí, efectivamente, hay algunos antecedentes que hablarían de que este sujeto habría arrendado un departamento efectivamente en este edificio, es decir, podríamos hablar de que un vecino más del edificio cometió estos ilícitos, pero también ahí lo que se ha informado es que él arrendó un departamento por un tiempo limitado de días, y que entendemos en ese transcurso de días pudo haber planificado este hecho y también concretarlo finalmente. Y si bien acá algunos vecinos lo pudieron haber visto antes, era una persona que, como cualquier otra, al transitar por los distintos espacios de este edificio, pasaba desapercibido como un vecino más. Había sido visto también por vecinos, el conserje, pero lamentablemente ayer queda al descubierto esto, primero por este registro que hemos estado acá mostrándoles, que obviamente refleja un poco el actuar de este sujeto en términos de su mecanismo para escapar de este edificio, pero también porque lo detecta en el propio edificio, y ahí, si bien los conserjes estaban al tanto de esto, trataron de ir a monitorear la situación, también ahí hay
una especie de acuerdo o recomendación de parte de todo el comité administrativo, bien digo, con los trabajadores, con la comunidad del edificio, que ante una eventualidad de estas características, más allá de estar en alerta, de avisar también al resto de los inquilinos y de la comunidad, de inmediato también hacer un llamado a las autoridades, que es lo que hace precisamente ayer el conserje y también la gente de este edificio, que se contacta con Carabineros, entregan descripciones del sujeto, le muestran sin duda este registro, que fue clave también, no solo para poder identificarlo a él, sino que también para tener un método de prueba respecto de los ilícitos que él estaba cometiendo dentro de este edificio. Y es así como finalmente, y entendiendo por la cercanía de este sector, con la comisaría, que está ahí más a mano, digamos, es personal de la 4ª comisaría que logra detener a este sujeto una vez que ya obviamente había trascendido este hecho y que la misma comunidad estaba denunciando también a esta persona. Vamos a revisar ahora lo que han comentado precisamente del comité administrativo de este edificio respecto de este inquilino que de un momento a otro se convirtió en un ladrón. Esta persona llegó al edificio, nosotros tenemos a nuestro personal capacitado para reconocer esas situaciones y tenemos protocolos. Entonces se registra, la conserje en este caso lo reconoce y pasa a la unidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante cuidar la integridad de nuestros trabajadores, por ende ellos no pueden hacer nada en ese momento más que avisar a los copropietarios, al dueño de la unidad, al comité, y en este caso también se avisó a Carabineros. ¿Pero ahí se avisó al tiro que no era la persona que lo había arrendado? No, se avisó al tiro de que se había reconocido que esta persona ya había incurrido en robos en otros predios. Ya nuestro protocolo, por suerte, nos permite, por suerte no, elaborado, nos permite básicamente detectar estas situaciones. Se avisó, la persona entra al edificio, entra justamente al apartamento, hace su reserva de forma normal mientras Carabineros está empezando a actuar. Esto fue la ventaja que nos permitió justamente capturar a la persona. Nico, esto abre una vez más el debate sobre el reglamento que tienen algunos edificios 100% residenciales y el uso de plataformas como Airbnb, Booking, donde un turista, o en este caso un ciudadano común y corriente, puede llegar y arrendar un departamento por un par de días sin ningún tipo de control. De hecho... Y se arriesgan a esto. Claro, de hecho existen edificios en cuyo reglamento se prohíbe arrendar en estas plataformas departamentos porque, claro, uno pierde un poquito el control de quién finalmente entra al edificio. Están un par de días en un departamento, después entra otro y bueno, y puede ocurrir este tipo de hechos. Pero en este caso, este sujeto arrienda un departamento, pero finalmente no roba absolutamente nada, a pesar de que, por lo visto, estuvo algunos días ahí en el edificio. Sí, efectivamente, lo que tú comentas, Robert, es parte de lo que hace un tiempo empezamos a ver y que precisamente generó que algunos edificios que tenían, digamos, este funcionamiento donde habían inquilinos habituales, digamos, aquellas personas que arriendan por un tiempo prolongado y al mismo tiempo también convivían, compartían en estas comunidades con personas que arrendaban a través de estas plataformas solamente por un par de días y debido a ciertos conflictos muchas comunidades también modificaron parte de su reglamento, digamos, y ahí también, por ejemplo, sacaron de algunos edificios este tipo de arriendos. Hay otros que son únicamente, por ejemplo, de este tipo de arriendos, digamos, esporádicos, y están también otros edificios como es el de este caso, y ahí donde también hay medidas que se tienen que ir revisando porque muchas veces uno puede tener más información de un arrendatario a través de un contacto directo, pero si es a través de una plataforma, ahí es más complejo y puede precisamente generarse que llegue una persona con un perfil un tanto desconocido y donde si bien acá el sujeto no logra concretar, obviamente, su cometido, sí da cuenta sus antecedentes de su historial y también, por supuesto, este video que es más que elocuente, así que vamos a quedar atentos a esta historia y de esperar que no tengamos un nuevo Spider-Man chileno que se dedique a robar, en este caso, en los edificios de la ciudad. Sí, y que además arriesga su vida y Spider-Man, el Spider-Man criollo. Sí, estuvo a punto de caer, ¿eh? Se salvó por centímetros cuando finalmente ahí justo tambalea y pudo haber caído de un tercer piso. Qué peligroso. Sí. Bien, Nico, muchas gracias. Ya volvemos Nico, contigo en cualquier momento. Que estés bien. Casi las 7 de la mañana y lo siguiente yo sé que les va a interesar porque es para cuidar la platita, pues, para cuidar el bolsillo con relación a todo lo que uno suele gastar en fiestas patrias. Bueno, el CERNAC lanzó un cotizador de productos altamente